Hermanos, damos la bienvenida. No digo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque Él ya está acá. Dígame. Pero en especial damos la bienvenida a nuestros hermanos o amigos que nos visitan en esta hermosa mañana. Dígame. Quiero saber el nombre de la jovencita. Tengo problemas. Dígame. Oh, qué lindo, qué bonito. Dios te bendiga. Dale la bienvenida a nuestra querida hermana Catherine. ¿Usted es la mamá? Catherine. Bueno, y los niños, ellos son suyos. Ellos son suyos, ¿verdad? Bueno, Dios les bendiga y a nuestro querido y estimado amigo César Cruz. Y la bienvenida a cada uno de ustedes que son valientes, que están acá. Para Evangélica, aquí la tenemos de nuevo. Siempre muy bienvenida, señora. El primero es a usted, César, Catherine, junto con Betsabé. Va a ver, los niños pueden pasar a sala Q. Ya pasaron. ¿Quién lo va? Hermana Ceci. ¿Quién quiere tener el privilegio de ayudarnos con los niños? Tú, hermana Ceci. ¿Tú? Yo, el que esté dispuesto, soldar. Amén. Y damos la bienvenida a los que nos ven por este medio del TikTok. ¿Sabían ustedes que tenemos muchos seguidores? Sí, Gracias a Dios que la palabra del Señor está llegando a muchos corazones. Gloria a Dios. Y sin más tardar, hermano, ya a las 10 es mi horario, pero de verdad me siento muy privilegiada de tenerlos a ustedes aquí. Nos honran con su visita, ¿verdad que sí, hermano? Bueno, mi idea porque ya te casas, ¿verdad? Y bueno, sin más tardar vamos a leer la palabra del Señor, porque a eso hemos venido. En primer lugar, las alabanzas. Algunos dirían, wow, cómo cantan, yo no me las acuerdo, pero escúchela y se la va a aprender. Y aunque aprendidas, usted allí va a decir lo que hay en su corazón también. Nos levanta, nos da un propósito de adorar al Señor en la casa de Dios. Y además de las alabanzas, también, por eso David dijo un día, hizo una petición a Dios y le dijo, una cosa he pedido al Señor, pero él no dijo que solo lo pidió, dijo que lo iba a buscar también. Y aquí estamos buscando. Están en la casa del Señor todos los días. Allá todos los días en la tenía cerca, pero todos los días. ¿Para qué? Para ver su hermosura, para contemplar, hablando de las alabanzas, e adquirir conocimiento que su palabra. Póngase sobre sus pies en el nombre de Jesús. Y vamos a leer la palabra del Señor que hoy la traemos en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, el discípulo amado de Jesús, en el capítulo 5. El Evangelio San Juan, capítulo 5. Cuando usted lo haya tenido, me confirma con un amén. Bendito sea el Señor. Sí escucha las oraciones del Señor, hermano. Como oramos el sábado, ¿verdad? Ayer. Bueno, ¿qué dice? Vamos a leerlo del versículo 1 al 9 y de último el versículo 14. ¿Estamos ya? Y dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
en estos yacía una multitud, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. En alguna versión dice débiles, bueno, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel, oiga lo que dice, esperaban el movimiento del agua, porque ellos creían, aquí ya le voy a explicar, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Leamos el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos las gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta hermosa mañana. Pedimos en el nombre de Jesús, Dios Padre, por favor, que con tu Espíritu Santo tú nos hables. Y no solo nos hables, también toca los corazones, toca las vidas, Señor. Que esta palabra se convierta en rema en cada uno de los oyentes. Por favor, haz lo que el hombre no puede hacer. Solo tú lo puedes hacer por medio de tu Espíritu Santo. Penetrar hasta los tuétanos de sus huesos, Señor. Haz tu obra, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a ver. Wow. El tema que traemos es la gracia de Dios. La palabra gracia, bíblicamente, para nosotros significa un regalo inmerecido, algo que el hombre, toda la humanidad, no lo merecía. Nosotros no merecíamos esa gracia que Dios nos dio, darnos a su Hijo Jesucristo, para que pudiésemos creer en Él y por medio de Él ser perdonados, lavados y transformados, es decirlo, salvos por misericordia. Amén. Amada iglesia, hoy vamos a reflexionar en este tema tan maravilloso, como le repito, la gracia de Dios. La gracia no es un concepto religioso, no es una religiosidad, no es simplemente una palabra que usted la ve bien bonita, la gracia de Dios, al ser perdonado no merecía. No es simplemente eso, amados hermanos, sino que cuando en nuestras vidas, cuando ya no esperábamos nada, es cuando ahí viene la gracia de Dios. Cuando ya no había nada, quien diera algo por nosotros. El pasaje que hoy hemos leído en esta mañana, amados, nos habla de un hombre que estaba enfermo. Hubo una vez una prédica que escuché y decía que el hombre tenía 38 años de edad, pero no tenía 38 años de edad, sino que 38 años, amados hermanos, que él estaba postrado en cama, enfermo. Y según las escrituras, porque para leer esta porción he leído muchas versiones, no dice que era paralítico. Algunos creen, los estudiosos, que el copista, el que estaba traduciendo, él le puso como título el paralítico de Bethesda.
Solo dice que Jesús entró por la puerta de las ovejas y él encontró a un hombre postrado. Aunque él vio había muchos enfermos ahí, ciegos, cojos, tullidos, es la palabra, tullido dice. Entonces, fue la cuestión de si estaba paralítico o también estaba por la misma enfermedad, que tenía una debilidad, porque él dice que iba hacia el lugar, cada vez que el agua se movía del estanque, dice que él se dirigía a ese lugar, pero entonces me da la idea que no era paralítico, sino que él dice, mientras yo voy, como la debilidad, ¿verdad? Entonces quizá cuando él llegaba, ya había llegado otro al estanque, decía. Hermanos, 38 años allí. Wow, yo me hubiera ido rápido. No hay respuesta, me voy mejor a buscar por otro lado. Pero este varón, 38 años en el estanque de Bethesda, amados hermanos. Es admirable, ¿verdad que sí? Wow, qué fe tenía él a ese lugar. Ahora, fíjense que en las versiones que he leído, si usted se da cuenta, en el versículo 3 dice así, en el 3 dice, en esto yacía una multitud de enfermos, multitud, está hablando que había muchos, wow, y se llevaba un ángel allí, aunque sea de vez en cuando, porque ellos no sabían en qué momento iba a llegar el ángel, según ellos, a mover el agua, ¿verdad? Porque habían tantos enfermos, hermanos. Bueno, pero lo que aquí, a mí la curiosidad en el versículo 3, la segunda parte donde dice que esperaban el movimiento del agua. Ellos veían que el agua del estanque se movía, como que salía agua y se movía. Entonces, la Biblia nos está confirmando de que era un ángel que bajaba y tocaba el agua. Si usted lo lee, y en las antiguas versiones, en el 4 donde dice, oiga, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. La Biblia no está diciendo, confirmando, solo lo que da, aunque al leer las demás versiones, esa palabra no está. Solo dice el movimiento del agua, que al ver ellos el movimiento del agua, algunos creían que era un ángel que bajaba allí y que ellos, pues, algunos serán sanados, dice el primero que caía en el agua. Bueno, antes de esto quiero contarle la historia de los estudiosos. Pues, fíjense que el estanque de Bethesda estaba abajo, pero estaba también el estanque de Siloé, que estaba arriba, un poquito más grande. El de Siloé estaba arriba, y el estanque de Bethesda estaba más abajo. En el fondo, piense que había un muro ahí, deteniendo el agua del estanque de Siloé. Abajo en el fondo había una puertecita, puedo decirlo así. Entonces, de vez en cuando, esa puerta la abrían un sacerdote o qué sé yo, alguien allí, la abría cuando el estanque de las aguas lluvias se llenaba. Y cuando se llenaba tenían que abrir la puerta abajo para que el agua bajara hacia el estanque de Bethesda. Cuando esa puertecita se abría, obviamente salía y se movía el agua. Usted me dirá, ¿pero qué dice un ángel, hermano? Pero yo he leído las demás traducciones y no tiene. Los copistas se creen que ellos ya añadieron esta traducción. Yo le voy a decir por qué. Porque Jesucristo no podía contradecir también cuando Dios enviaba un ángel. No iba a llegar él, yo soy el ángel, no. Estoy hablando tan sencillo así. No podía hablar de otra manera. Pero lo que quiero decirle es que eso creían. ¿Por qué? Le voy a contar. Porque más atrás los griegos le hacían un culto a un dios pagano, que se me acaba de ir el nombre,
Ascalapio, creo que se llamaba a ese Dios, lo anoté en Biblia y se me olvidó. Ascalapio creo que es. Tiene varios nombres, tiene otro. Pero era un Dios pagano. ¿Por qué se cree? Porque hoy que han descubierto donde está el estanque Siloé, había allí como una estatua. Entonces le hacían culto a este Dios. ¿Y sabe cuál era el símbolo de este Dios? Era una vara y una serpiente. ¿No le era conocido eso? En la medicina. Ahí le decían, ahí era un culto que le hacían, era el Dios de la medicina, decían ellos. Entonces los griegos allí adoraban a ese Dios. ¿Sabe usted eso? Sí. Y lo que cuenta la historia. Por eso, entonces, allí, estas personas, quizás, fíjese bien, como era el último recurso, quizás, llegaban a ese lugar. Todos los enfermos, todos los que tenían que enfermar, con la esperanza de ser sanados. Pero lo malo es que solo uno podía tener ¿cómo se dice? Ser sano. Los demás, pues, imagínense, wow. De vez en cuando se movía el agua, de vez en cuando no se sabía a qué horas, qué día. Pero ahí estaban los enfermos con esa esperanza. Y allí estaban aquellos que se aprovechaban de la fe de estas personas y allí hacían eso, lo habían hecho. Y allí estaba la estatua de ese Dios, Ascalapio, ¿no? Algo así. Ahí lo busca usted en la historia. Y la cuestión es esta, de que lo que a mí me preocupa no es tanto eso, amados hermanos, sino el varón. 38 años. Y nosotros aquí en la iglesia, cuando el Señor no nos quiere sanar, a veces nos vamos del camino del Señor, porque Dios no me cumplió, porque Dios no me sanó, porque Él no me contestó, y nos vamos para afuera. Y este varón, poniendo su fe en algo que se mueve, 38 años estuvo allí postrado, amados hermanos. No es una parte de admirar a este varón. Pero lo que a mí, mire lo bonito de esto, el versículo 1 dice, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Si usted lee el capítulo anterior, hablamos cuando Jesús tuvo ¿cómo se dice? Una comunicación, una conversación con aquella mujer de Samaria, la samaritana, ¿se recuerdan? Y Jesús le dijo a ella, 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es tuyo. Sí, hablaba, podía ser de dos formas. Primero, que ella sí había tenido 5 maridos, puedo decir en lo natural, pero metafóricamente también estaba hablando de todos los samaritanos. Sabía que los samaritanos tenían 5 dioses, adoraban a 5 dioses los de Samaria, y aún el sexto, que conocían algo de Jehová, digamos, pero aún dijo, no es el tuyo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Porque en Samaria, no voy a contar tanto la historia, no quiero profundizar tanto, solo quiero decir que a alguien se le vino, que le mostraron quién era Dios, Jehová. Ellos dijeron seguir a Dios, pero no dejaron sus dioses falsos, no dejaron la idolatría, lo de Samaria. Por eso Jesús llegó allí a hablar con esta mujer, porque tenía que presentarse a los samaritanos como Mesías también. ¿Eh? Entonces por eso le dijo, 5 maridos has tenido, pero aún el sexto no es el tuyo. Está hablando de esos dioses falsos, pero no vamos a profundizar ahí. Y la cuestión es que Jesús anduvo sanando a muchos enfermos también en el camino. Sanó al hijo de un noble, que usted léalo en casa, capítulo 4. Pero dice que después de estas cosas, Jesús subió a Jerusalén. Todos los judíos
Cuando había fiesta, todo, y Jesús era judío, tenía que subir a Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? Había una fiesta de los judíos. Aquí no dice cuál. Podríamos investigar más allá, pero bueno, este no es el tema para mí. Y subió Jesús, dice, porque había fiesta en los judíos. Les voy a contar. El estanque de Siloé, allí se purificaban todos los que venían para entrar al templo. Se limpiaban, porque recuerda que traían sus pies sucios y bueno, tenían que purificarse para entrar al templo, porque esto era parte de la misma religión de ellos. Amén, era un rito. El estanque de Siloé, pero ¿sabe usted que en el estanque de Betesda, donde estaban los enfermos, a ellos eran ignorados por los sacerdotes, por los líderes religiosos de aquel entonces? ¿Sabía usted eso? Entonces, en ese de Betesda, donde estaban los enfermos, allí llevaban los camellos, dicen algunos en la historia, a que bebieran agua. Abajo, donde estaban los despreciados, donde estaban los indeseables, donde estaban los que no podían entrar al templo de Dios. ¿Se está dando cuenta de lo que estaba haciendo la religión allí? Estaban menospreciando a los enfermos. Esto me está recordando el 2020. No lo recuerda usted. ¿Qué pasó en el 2020? Cierran las iglesias por el COVID. Y cuando permitieron que abriéramos las iglesias, dijo, no vayan los ancianos ni los niños. Hermano, y aquellas personas muriendo en las casas por el COVID, encerrados, en lugar de estar en la casa de Dios para ser sanados. Esto me recuerda, hermanos. Pedro, cuando le dijeron que ya no predicara más, él dijo que era mejor hacerle caso a Dios antes que a los hombres. Amén. Hubo un pastor en Panamá que él dijo, a mí me han dicho que abra la iglesia o que la cierre. No, que la cierre, dijo él en Panamá, pero yo la abrí y me dijeron que no fueran ancianos ni niños, pero yo sí los llevo. Les digo que las puertas están abiertas para todo aquel que esté enfermo. El pastor lo llevaron preso. Van a haber situaciones que nos van a obligar a cerrar la iglesia, hermano. Y esto no va a ser solo aquí, va a ser global. De esto iba a hablar yo ahora, pero el Señor me cambió este tema, no lo sé. A veces, hermana, en la madrugada yo me acuesto ya anoche afligida y digo, ya tengo la palabra, pero hay un momento que me desespero y me levanto y ¿qué quieres? Si quieres, Señor, hasta que me la dan y me la cambia. Él sabe por qué. Sigamos. Entonces, amados, dice que había fiesta en los judíos. Estoy explicando esto para que me vaya entendiendo más o menos lo que va a pasar más adelante. Entonces, los religiosos aquellos, los sacerdotes en el templo estaban sirviendo, pero ellos ignoraban a los enfermos. La sociedad, la religión y la sociedad ignoraba a estas personas necesitadas. Estas personas no tenían esperanza para nada. No había quien para ellos, amados. Los que estaban cerca de ellos solo eran los camellos que llegaban allí a tomar agua. Pero arriba en el Siloé estaban los santos, los que se purificaban, y ellos eran dignos de entrar al templo. Porque ¿sabía usted que en la religión judía, el que está enfermo, así como ellos estaban, para ellos eran malditos por Dios, y por cuanto eran malditos por Dios, ellos no podían hacer nada? El Dios que ellos presentaban era un Dios sin misericordia, era un Dios que hacía acepción de personas. Eso hace la religión, hermanos, y eso hace la religión. Entonces, estas personas despreciadas, amados hermanos, igual que los leprosos también se recuerdan. Entonces, estas personas no había ninguna esperanza, amados hermanos. 38 años el hombre esperando llegar hasta el agua, y cuando él quizás llegaba a la orilla, ya otro había descendido. No había esperanza para él. Amén. ¿Qué
quién le recuerda a usted esto, amados hermanos? Se recuerda que para la humanidad no había esperanza. Para usted y para mí no había nada de esperanza. Amén. Pero de repente, hermanos, fíjese bien, de repente aparece alguien entrando ahí por la puerta, alguien superior a la ley de Moisés, alguien superior a los sacerdotes, superior a la religión. ¿Quién era? El Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Y por qué nos ama a todos los demás si no nos hace excepción de personas? Con uno bastaba, hermano, para que los demás también le buscaran y creyeran en él. Con uno para hacer el milagro, amados hermanos. ¿Ven? Por eso el tema es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es la que nos ha alcanzado a nosotros. ¿Cómo estábamos nosotros? Sin fe, sin esperanza, inutilizados. La religión, amado, no había hecho nada por nosotros. Por más religión que nos metieran, por más dogmas de hombre que nos metieran, haz esto, haz lo uno, camina de rodillas hasta que se sangren las rodillas, prende vela, hermano, nada podía hacer por nosotros, amados hermanos. ¿Ven? Yo lo veo triste, hermano. Los veo o tienen sueño. Pero Jesús apareció. Y ese encuentro cambió la vida para siempre de este hombre. Mire, aquí dice, el texto dice que aquel hombre llevaba, y repito, es que a mí, 38 hermanos, no por 5 años en el Evangelio, ya hice mucho, ya me voy para afuera, 10 años, 20 años, no, yo ya estuve, ya prediqué, ya gané Ana, ay, pero ahora ya me cansé, me voy para el mundo. Desde este hombre, 38 años, no había esperanza, porque ese Dios que a él le había señalado, o ese Dios que le habían enseñado, era un Dios sin misericordia. Y él, el último recurso, cuando usted ya no puede, cuando ya no podíamos, cuando ya no hallaba nada para nosotros, a veces, sí o no, que a veces lo que estamos al frente, creemos. No sé si me doy a entender, hermano. Le voy a poner ejemplo. Es como a usted, a los varones le entregan un carro que ya en la apariencia ese carro ya no sirve, no hay esperanza de él. Pero viene un buen mecánico, toma el carro, lo restaura y el carro empieza a caminar, y todo lo habían tenido como una chatarra. Mira la comparación que estoy dando con nuestra vida. Nadie da un 5 por nosotros. Nadie. Sí. Pero el mecánico, el experto, hizo caminar ese auto. Amén. Solo véalo. Tal vez aquí alguien se siente descartado. A veces aún estando en el Evangelio, habemos cristianos que nos sentimos descartados. Yo hubo un tiempo que así me sentí. Yo no sirvo para nada. ¿Para qué? ¿Para qué ir a la iglesia? Nadie me quiere, nadie me entiende. Mejor me voy para afuera. El pastor ni siquiera me saluda. Los hermanos ni me voltean a ver, ni saben por lo que estoy pasando. ¿Alguien se ha de sentir así? No lo sé, no me respondo. Pero yo le voy a decir, la gracia de Dios no busca a sanos. ¿Saben ustedes? La gracia de Dios no busca gente, que yo lo puedo, yo sí. Busca enfermos. No busca a los fuertes, busca a los débiles. Pablo decía, cuanto más débil me siento, más fuerte estoy en el Señor, porque Él me da mayor fuerza. Amén. Gloria a Dios. ¿No lo ha sentido usted así en el caminar en Cristo?
Cuando más débil nos sentimos, cuando más vemos la gloria de Dios. Sí, amén, Porque amén. él mismo le dijo a Pablo, cuando Pablo oraba, él le dijo, Señor, hablando del problema de salud que él tenía, unos dicen que era su vista, no lo sabemos porque no le especifica la Biblia, pero sí tenía un problema de salud Pablo, y dice que muchas veces le pidió al Señor que lo sanara. Pablo, aquel varón, aquel que anduvo por Asia y Europa predicando el Evangelio, que no se detenía a pesar de las amenazas que a él le ponían, amados hermanos, que si seguía predicando lo iban a matar. Oye, y así murió. Pero Pablo no tenía miedo. Este varón que estuvo preso por la causa del Evangelio, aquel varón de valor, le pedía al Señor que le quitara ese obstáculo. ¿Y qué le dijo al Señor? Basta de mi gracia, porque mi poder, apártale al Señor, mátale a él, porque mi poder se glorifica y se manifiesta en tu vida. Yo le doy mi palabra. Allí vemos la gloria de Dios. Esa es la gracia de Dios, ¿sí o no? La gracia de Dios no nos deja donde estamos, hermano. Mire, Jesús, ve aquel cuadro, el hombre ahí tirado, sin fuerzas, sucio, con mosquitos, no sé, imagínense, con sus heces quizás allí. Sí, hermano, ¿usted cree que estaba limpio? Sucio, porque nadie miraba por él. Allí tirado, insignificante. Quizás lo que llevaban, lo tenían de arriba para dejar sus camellos, allí hería, hermano. Porque los camellos sacaban su suciedad allí. Allí estaba todo lo podrido para ellos. Y ese hombre ahí parado, y Jesús entra y se va directo a él. ¿Sabe? A Jesús nada le costaba decirle, ven, levántate y ya. El primero le hizo una pregunta, ¿sabe por qué? Sí, amén. Algo que Dios no puede hacer. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es restaurador de vida, Dios restaura la salud, Dios es el gran yo soy, el que hizo los cielos y la tierra, amado. Dios hace que ese bebé se mueva allí, Él hizo que ese bebé allí que naciera, se formara. Mire qué poderoso. Pero algo que no puede ser, ¿sabe cuál? Es la voluntad del hombre. ¿Sí? A veces Dios quiere sanarnos, Dios quiere ayudarnos, pero nosotros no dejamos. Por eso Él dijo, ¿quieres ser sano? Le hace la pregunta al varón, ¿quieres ser sano? Le hace. Porque a veces el Señor quiere hacer tantas cosas. Nosotros ya no estuviéramos aquí solo sentados, anduviéramos allá de casa en casa, levantando hasta muertos. Pero nos cuesta creerlo, nos cuesta obedecer. Dios le ha dado al hombre un libre albedrío. Usted quiere venga a la iglesia, si usted quiere no venga. Dios no lo está obligando. ¿Verdad que aquí no estamos obligados? No, aquí estamos porque Jesús nos ha traído por medio del Espíritu Santo, porque queremos también. Por eso, Él le dijo, ¿quieres ser sano? Ay, yo lo he hecho. Sí, Señor, yo quiero. Dame tu mano. Pero Él no hizo eso. A Jesús, Él esperaba quizá que Jesús lo levantara y lo tomara, porque Jesús no creía que era un hombre, estaba joven, un varón, y todo, y mucho así como lo ponen, ¿lo han visto cómo lo dibujan? Todo así afligido, no se ve así. ¿Quién dice que ojos azules? Tampoco. Él era como un judío, igual como un salvadoreño. Pero sí había gloria de Dios en él, porque era Dios mismo. Y Él, cuando se acercó, esperaba el hombre quizá que le dijera, ¿quieres que te levante y te lleve allá? Pero no fue así. El hombre puso un pretexto, como siempre, ponemos nosotros pretextos también, amados hermanos.
correr del pretexto. ¿Ven? ¿Sí o no? Nosotros a veces vivimos poniendo excusas. No tengo tiempo. No tengo fuerzas. Este problema me está agobiando. Yo no veo solución. Ya no puedo más. Mejor ya no voy, ya no sigo, ya no insisto. Esas son las excusas que ponemos nosotros. Pero la gracia de Dios no depende de nuestras excusas. La gracia de Dios es porque nos ama. ¿Sabe? Usted y yo no podemos imaginar el amor de Dios, porque nosotros amamos por condición. Si tú me amas y me tratas bien, yo te voy a amar. Yo te voy a tratar bien. O me cayó bien fulano, por eso le hablo a aquella persona me cae mal. No sé, pero me cae mal. Así es el amor humano. Pero el de Dios no es condicional, ni pone excusas. Dios, el amor de Dios, por eso nos cuesta entender el amor de Dios para con nosotros mismos. Por eso andamos todos debiluchos espiritualmente. Por eso andamos nosotros quejándonos, aún siendo hijos de Dios. La Biblia dice que somos hijos de Dios en Juan 1:12. Pero ¿qué pasa con los hijos de Dios? Andamos con el rostro agachado y hablamos solo de enfermedades, hablamos solo de derrota, hablamos solo de problemas y no hablamos de la gloria de Dios, amados hermanos, del poder ilimitado. Él es toda gloria, toda honra, todo honor, hermanos. Hablamos de derrota, por eso es que estamos como estamos, amados hermanos, porque nos cuesta creer ese amor de Dios. Dios te ama. Dios nos ama tanto. Es que no podemos medir el amor de Dios ni entenderlo, amados. Lo único que lo podemos comparar, aunque no es perfecto, es el amor de una madre. Una madre que ama a su hija, ¿verdad? Uno no quiere nada más. Uno no quiere ni que una hormiga le pique a su hija. ¿Verdad que sí? El que tiene bebé pequeño, yo con niñetas, no queremos un mal para ellos. Así es el amor de Dios. Él aún superior, porque nosotros amamos, como digo, condicionalmente. Dios no es así. Su amor es grande, su gracia, amados hermanos. Quiero decirle, es como, le voy a, la gracia de Dios tiene poder para levantarnos, ¿sí o no? Entonces dice que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. No fue un consejo, fue una orden con poder que Dios le dio a este varón. Entonces le dijo, puso excusa, pero aún Jesús insistió. ¿Cuántas veces el Señor no ha insistido con nosotros, amados? Amén. ¿Sí o no? Amén. A veces, ay, que yo no quiero orar ya porque ya me siento que no hay respuesta. ¿No se han sentido así? Yo no veo la respuesta, no veo la solución, Señor. Yo ya no voy, ya ni quiero leer la Biblia. Bueno, lo digo en mi experiencia personal. ¿Cuántas veces nosotros, cuando no miramos a veces respuesta, porque la esperamos según a nuestra voluntad, porque no dejamos que Dios obre según a su voluntad, porque la voluntad de Dios dice que es santa, buena y perfecta. Dios no se equivoca, hermanos. A veces nosotros queremos, cuando traemos peticiones a Él, queremos que Dios nos responda como nosotros queremos. Y a ver, Dios dice, no, es así. Quiero darte algo mejor. Quiero prepararte para lo mejor. Espérate. Todavía no voy a actuar en ti. No es el momento. Pero nosotros no entendemos. Y agarramos lo más rápido. Allí es donde nos viene el fracaso espiritual. Allí es donde nos vienen los problemas, hermanos. ¿Cómo es posible que en una campaña, las campañas del antiguo, eran para los amigos, para los que estaban enfermos, para los que tenían problemas, para los que estaban pasando situaciones duras? Pero yo le voy a decir
decir algo. Hoy la campaña es para nosotros, el Evangelio. Pasen adelante. ¿Quiénes somos? Nosotros, el Evangelio. Pastores, líderes, vamos adelante. No es malo. No me vaya a malentender. Pero, amados, hoy habemos más evangélicos enfermos que... Sí. ¿Y por qué será? Oh, es que Dios ya está viejito y ya no tiene poder. No. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, ahora. Amén, aleluya. Dice el Espíritu de Dios, si el humano no te entiende, si el humano no ve por ti, yo estoy viendo por ti, yo te levanto ahora, yo restauro tu salud, yo restauro tu corazón, pero a veces nosotros solo queremos ser sanados físico, pero ¿y el alma? Que es lo más importante, amados hermanos. Ese hombre estaba destruido porque la misma religión lo había pateado, lo había ignorado, amados hermanos. Los que decían que eran líderes de Dios, líderes religiosos, lo habían menospreciado. Pero el Hijo de Dios que bajó del cielo, que vino aquí a la tierra a morir por nuestros pecados, a limpiarnos con su sangre, algunos lo ignoramos, amado, aún la misma iglesia lo hemos ignorado a veces. Cristo está allí y te dice, ¿qué tienes? Yo te voy a ayudar. No mires a los demás. Hay un salmo que a mí me encanta y me acaba de venir a mi memoria. El Salmo 121, creo que es. Y dice así, alzaré mis ojos a los montes. Es una pregunta. Es una pregunta retórica. Alzaré mis ojos a los montes. David miraba los montes. Que Jerusalén, igual que El Salvador, rodeado de montes. Y dice, alzaré mis ojos a los montes. No, mi socorro viene de Jehová. Aleluya. David dice, grandes son las montañas poderosas, pero no. Mi Dios es más poderoso que todo esto. No sé por lo que usted está pasando. Hay problemas a veces emocionales que nos atacan. No sirven para nada. Nadie te quiere. Sí. Satanás va a llegar a visitarle y le va a decir que no sirve para nada. No sé cuántos se han sentido así. Otros dicen, no te vas a sanar, te vas a morir de eso. Pues no, los demonios vienen, te vas a morir de eso. Nadie te va a sanar. Ese problema que tienes en tu familia, nadie puede. Te vas, ahí déjalo por gusto, ya no sigas. Esa señora que no te entiende, tu esposa, tus hijos, por gusto, ya no ores por él, ya no sigas. Es imposible. Amado, dice la Biblia que lo que para Dios es imposible, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo. La palabra que dice, repita, todo es posible, amado. Creo a ese Dios, a pesar de las circunstancias que pasamos en esta tierra, bajo el cielo, amado. Vamos a pasar, Jesús dijo, en el mundo tendré esa aflicción. Él no dijo que no las íbamos a tener, pero no nos olvidemos que Él venció al mundo. Y si Él venció, y usted es su hijo y su hija, ¿por qué no van a hacer la situación? Aleluya. No hay nada imposible para Dios. Amén. Estamos hablando de la gracia de Dios. Él nos levantó, amados hermanos. Mire acá, permíteme. Hay un versículo que a mí me encanta, pero lo acabo de leer. Vamos a seguir. Y sigamos el cuarto punto. La gracia de Dios nos llama a vivir en santidad. ¿Se recuerda el versículo 14 que dice? Después le halló Jesús en el templo, como el hombre había sido sanado. Hoy lo recibieron los señores, aquellos religiosos. Veniste, qué bonito estás. Pero cuando él necesitaba,
nadie iba. Eso es lo que hace la religión. ¿Sabe qué nos está enseñando ahora? El Espíritu me está diciendo: no espere nada de los hombres, aunque sea un pastor, líderes, amigos. No esperes nada. Yo soy el que te restauro, yo soy el que te levanto, yo soy el que te doy salud, yo soy el que te doy fuerza para que sigas adelante, yo soy el que te doy vida, el que te doy el aire que tú respiras. Yo no esperes de los religiosos, no esperes de un líder, nada. ¿Ven? De nosotros somos imperfectos, amados hermanos, malagradecidos a veces. Dice que el hombre sanado se encontraba en el templo. Él antes estaba en el suelo, ahora está en la presencia de Dios. ¿Dónde estaba usted antes? ¿Dónde estábamos? Sí, dice que estábamos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos y pecados, sin fe y sin esperanza. Mas Dios nos dio, dice, vida nueva. Amén. En Cristo Jesús. Él nos dio vida, dice. ¿Sí? Amén. Yo lo veo triste, amado. Yo lo veo triste. Él nos dio vida. Amén. Si yo le digo, Él nos dio millones de dólares, esto es mejor que eso, hermano. Si supiera. Wow, tener a Cristo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Tenemos el dueño del dinero, amados hermanos. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. ¿Sabe qué está diciendo? La gracia de Dios nos llama a tener una vida de santidad, no una santidad religiosa. Oh, no hablo lenguas. Yo ayuno como aquel, parecía ser cual. Ayuno tantas veces, dice. No soy como este pecador. No habla de esta falsa santidad. La verdadera santidad es cuando usted está cada día protegiendo sus emociones, sus pensamientos y su vida del mundo, de las prácticas, del pecado y del mundo. Cada día guardándonos, cada día vigilando nuestra vida como está ante Dios. Que no somos perfectos, pero nos estamos esforzando, ¿sí o no? Es como que alguien recibe una segunda oportunidad de vida después de un accidente grave. Yo recuerdo que hoy he oído testimonios de personas que del COVID estuvieron al borde de la muerte, así como estuvo mi esposo también en aquel tiempo. Y después, o cuando usted va en un auto y tiene un accidente, el carro da miles de vueltas, pero usted sale vivo de allí, ¿sí o no? ¡Wow! He nacido de nuevo, dicen algunos. ¿Verdad que sí? Así es la gracia de Dios, amados hermanos. La evidencia de que la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida no es que pequemos más, amados. Amén. Sino que debemos de estar confiados en que Él nos va a ayudar. Amén. Amén. Ya termino con esto, amados. La historia de este varón es la historia de todos nosotros. ¿Sabe usted eso? Estamos postrados por el pecado, inmovilizados, paralizados. Pero muchas veces nosotros dentro de la iglesia, algunos todavía estamos paralizados. Cristo Jesús nos ha dado libertad. Es como le voy a poner el ejemplo. Y yo lo he comprobado. Ya sé, hoy no tengo eso porque no me gusta. Teníamos periquitos en jaula. Es como un periquito que pasó muchos años enjaulado. Y viene usted y le abre la puerta. El periquito, como pasó muchos años ahí quedó y no sale de ahí. Se abrió la puerta para darle libertad, pero él no sale y está libre. Muchas veces nosotros los evangélicos, amados hermanos, hijos de Dios, estamos todavía dentro de una cárcel. Y esto hablo espiritualmente. Estamos encarcelados, no estamos en la libertad de Cristo, la mayoría, amados hermanos. Y Jesús dijo que Él nos trajo a libertad. Y en libertad debemos andar, amados hermanos. Pero ¿por qué me
siente encarcelado. Es porque Pablo dice en una de sus cartas, Romanos 12:2, que renovemos nuestra mente. Yo soy pobre, nadie me quiere, no valgo nada, que no vale la sangre de Cristo. Amén, aleluya. No dice el Señor que nosotros somos ricos en Él. Aleluya. No dice que tiene grandes tesoros para nosotros, hablando de los dos lados, espiritual y material. No dice que somos la niña de sus ojos, porque andamos en derrota. ¿Por qué? Amados hermanos, dígame, pueblo de Dios. Decía un pastor, aló, ya voy a empezar yo a decirle así, aló. Lo que quiere decir, hermano, que nos cae, no sé esa palabra, el 20 dice, no sé cómo. Amado, usted es un hijo de Dios, una hija, usted vale la sangre de Cristo, usted no es cualquier cosa, usted tiene al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque tener una vida de que solo de derrota. Sí, como digo, habrán problemas, habrán enfermedades, habrá tantas situaciones. La esposa quizás no lo va a entender, el esposo tampoco a usted. Amén. Los amigos tampoco. Nadie va a entender su situación más que solo Dios. Tráigasela a Él, porque la gracia de Dios así trabaja. No diga, no, creo que Dios no me va a sanar porque yo he sido así, así. La gracia de Dios, amado, es que no lo merecemos. La Biblia dice que todos bajo el cielo somos pecadores. ¿Eh? Así que usted y yo no merecíamos. Jesús nos levantó en la cruz del Calvario cuando Él extendió sus brazos y entregó su vida allí por usted, entregó allí. Él murió por nuestros pecados. Cuando Él extendió, ahí fuimos levantados usted y yo. Dice que hemos sido llevados, dice Efesios, a lugares celestiales. ¿Sabe? Lugares de autoridad, amados hermanos. Yo quiero que eso se le meta bien en su cabecita. Estamos en lugares de autoridad. Usted no tiene por qué andar en la derrota, amados hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Wow. Amado, yo iba a hablar de un modo y ahora Jesús pregunta esta mañana. Le pregunta a usted, ¿quieres ser sano? Amén, aleluya. ¿Quieres ser sano? No, es que Señor, es que mira que el doctor me ha dicho esto y esto, Señor. ¿Quieres ser sano? Es que el que lo está preguntando es el dador de vida, es el dador. Él puede ser órganos nuevos. Amén. ¿Sí o no? ¿No lo cree? Sí. Él es el restaurador de la familia. Él puede ser que la familia esté en amor y en unidad, amados hermanos. Yo sí creo, hermano. Mira, una vez, voy a contar esto para, imagínate, yo, pecador, ¿no? Imperfecta. Estábamos allá en WhatsApp. Ay, lástima que, y esa era una de las discípulas. Lástima que ellas quisieran congregarse aquí, pero dicen que hasta en WhatsApp, allá están en una iglesia, pero siguen el Evangelio. Teníamos una célula así y estábamos en el patio de una casa. La casa era chiquita, no podíamos entrar todos. Y venía una tormenta, pero de las meras. Ella no se les olvida eso. Y recuerdo que venía y había una hermana, como siempre, se levantaba. ¿Y cómo vamos a hacer? Ya no damos la reunión. Ahí viene esa tormenta, nos vamos a mojar. Y esas que vienen ahí son seguras. Y van a estar hablando y hablar, hermano. Y yo, no vaya a creer que yo tenía una gran fe en ese momento también. No, bueno, si le contara. Y mire, algo que yo no sé ni lo entendí. Lo hice, no sé por qué lo hice, la verdad. Pero Dios en su misericordia hizo la obra. Él. Porque no le va a... yo, hermano, tengo una gran fe. Y yo le dije a la tormenta, detente, y se detuvo. Porque yo tuve una gran fe. No, hermano, yo lo hice en obediencia, porque días anteriores, cuando he escuchado mensajes de pastor, yo lo agarro, lo tomo y lo agarro y lo guardo para mí, como dice, aquí damos, lo veo y lo quiero. Lo que quiero, ¿cómo es? Lo veo y lo quiero, algo así dice, ¿verdad?
bien, quizás, pero ahí salía, no, pero yo creo. Bueno, la cosa es que venía la tormenta y no voy a hacer en obediencia, todavía dudando, hermano. Y le digo, lluvia, detente. Yo lo hice así, hermano, aunque no lo crean. Los hermanos se quedaron con la boca abierta. Había un cerco, en WhatsApp, bien bonitas las casas allí en el patio. Había un cerco, y aunque no me lo crean, un día va a tener semana para que diga que sí, porque ellos lo vieron con esos ojos. Entonces, el agua llegó hasta donde estaba el cerco, ya no llegó hasta donde nosotros, créanme, y llovió fuerte, pero solo llegó hasta el cerco. Amados, ese Dios que paró la tormenta hasta allí, no es el Dios que puede obrar en usted, amados, en esta mañana. Póngase de pie y dígale, Señor, aleluya, dice el Señor, hoy voy a restaurar tu vida.